Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. Y vamos a continuar, hermanos, en esta serie de mensajes acerca de la carta de Segunda de Corintios en el capítulo 3. Este es el tercer sermón de la carta a los Corintios en el capítulo 3 acerca del tema ministros de un nuevo pacto. Y hoy nos vamos a ubicar en los versículos del 12 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. Y hermanos, continuaremos estudiando este tema de la gloria incomparable del nuevo pacto en estos versículos ya dichos. Y lo estudiaremos aquí, lo que estaremos estudiando aquí es la defensa del apóstol Pablo contra algunos judíos legalistas, judaizantes dentro de la iglesia que decían que los gentiles ya cristianos, ya convertidos al Señor, no podían ser salvos si no guardaban ciertos ritos del antiguo pacto. Cosa, hermanos, que Pablo defiende enérgicamente en estos versículos, aclarando que nada de eso era necesario, sino la fe sola en Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. Así nos dice el Señor en esta tarde. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. La palabra embotó significa endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, que tú la hagas germinar en aquellos corazones que no te conocen todavía. Y en nosotros, Padre, tus hijos, nos ayudes, Señor, a crecer y a poder entender que tenemos una esperanza enorme en ti, Señor, que tenemos vida eterna y que nada ni nadie podrá arrebatarnos esta bendición tan grande. Te pedimos, Señor, que me uses una vez más. Me conoces, Señor, que soy un vaso frágil en tus manos, pero poderoso en ti cuando tú, Padre mío, me usas como un vaso tuyo. Te pido, Señor, una vez más, junto a mis hermanos, que me uses y que nos hables
a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, una de las mayores necesidades que tiene el ser humano es ver con claridad quién es Dios y cómo podemos acercarnos a Él. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Aún los ateos no lo dicen, pero lo podemos ver, como ellos tienen esa necesidad tan grande de relacionarse con su Creador. El problema es que lo buscan de una manera diferente. Sin embargo, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el germen del pecado contaminó toda la raza humana. El pecado nubló, iglesia, nuestra visión espiritual, produciendo ceguera y endurecimiento en el corazón. El antiguo pacto, aunque glorioso en sí mismo, mostraba esta realidad por completo. La ley, los 10 mandamientos, revelaba la santidad de Dios, pero no tenía, como hemos visto ya en los mensajes pasados, no tenía el poder de transformar el corazón de nadie. Por eso Moisés se cubría con un velo cada vez que terminaba de hablar con Dios. Él salía de la presencia de Dios y para poder hablarle al pueblo se cubría el rostro con un velo. Y eso era símbolo de la distancia que aún existía entre el pueblo y la gloria divina. Hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña aquí que en Cristo esta situación cambia radicalmente. El velo es quitado y el acceso a Dios es abierto. Donde antes había esclavitud y alejamiento, ahora hay libertad y transformación. Gloria a Dios por eso. El nuevo pacto, por la obra del Espíritu Santo, los creyentes contemplan la gloria del Señor sin el velo y son transformados a su imagen. Estos versículos entonces nos confrontan con dos realidades. Número 1, el peligro de tener un corazón velado que no percibe la gloria de Dios. Estos son los incrédulos o los religiosos. Y número 2, la bendición de vivir con un rostro descubierto, siendo transformados de gloria en gloria por la gracia del Espíritu Santo. Estos son todos los creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios. Iglesia, hoy vamos a exponer estos versículos de 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 18. Y veremos estas 4 verdades esperanzadoras. Número 1, el nuevo pacto trae esperanza. Número 2, el nuevo pacto trae revelación completa. Número 3, el nuevo pacto trae salvación en Cristo. Y número 4, el nuevo pacto nos transforma a la imagen de Cristo. Qué emoción, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, comencemos con el nuevo pacto que trae esperanza. Vaya su Biblia de nuevo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12.
dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. El antiguo pacto, con todos sus sacrificios constantes de animales, hermanos, no podían traer esperanza ni perdón de pecados por completo. Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero hermanos, gloria a Dios. La esperanza llegó con el nuevo pacto. Un pacto que nos brinda perdón de pecados y redención completa por la sangre preciosa y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjese que dije perfecta. Los sacrificios del antiguo pacto no eran perfectos, cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. La palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, quita el pecado por completo. Por eso Pablo podía proclamar el evangelio con seguridad y valentía a pesar de sus opositores que trataron siempre de desacreditarlo y de destruirlo. A pesar de la oposición tan terrible que el apóstol Pablo experimentó, él pudo expresar siempre con toda confianza y valentía la esperanza del nuevo pacto en Cristo Jesús que tenemos todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Por ejemplo, Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma les escribió: y el Dios de esperanza os llene con todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. También a los de la iglesia de Efesios les recordó en Efesios capítulo 1 versículos del 17 al 18: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esos son ustedes, los santos. Todo hijo o hija de Dios es heredero de esta esperanza. Una esperanza, mis hermanos, que no avergüenza. Una esperanza que no se marchita. Una esperanza que no tiene fin. Hermanos, una esperanza viva, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El sacrificio de la cruz. Por ese sacrificio hemos sido nosotros aceptados. Esto lo sabemos porque el nuevo pacto trae revelación completa. No media revelación, sino una revelación completa. Segunda de Corintios 3, versículos 13 y 14 nos dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Vuelvo y repito, esta palabra significa se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo
es quitado. Vuelvo y repito eso, el cual por Cristo es quitado. Cuando nos dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro, esto representa el hecho de que Moisés no tenía la valentía ni la confianza que Pablo poseía. Esto era porque el antiguo pacto en el cual Moisés servía estaba velado o oscurecido. En otras palabras, estaba formado por tipos, símbolos y misterios. Por eso Moisés habló de la gloria del antiguo pacto con cierta oscuridad, aunque es palabra de Dios. No me venga a decir, ¿verdad? No, o a pensar, no, ya el antiguo pacto, no, hermano. Es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el mismo Dios. Por otro lado, en el versículo 14, ya leído, el velo representa la incredulidad de los israelitas. Muchos de ellos no aceptaron la gloria del antiguo pacto debido a su incredulidad, nos dice su palabra. Por eso el antiguo pacto fue oscuro para ellos. Y aún en el día de hoy, muchos israelitas permanecen en ese estado. Y aunque leen el antiguo pacto, no lo pueden entender porque la única manera de entenderlo es cuando el velo es quitado por Cristo. Cuando una persona es salva por la gracia de Dios, el velo es quitado y puede ahora ver espiritualmente. Ahora puede entender que la ley de Dios no salva, que solo Cristo salva a la persona de la condenación eterna cuando cree y se arrepiente de sus pecados. Moisés, después de hablar con Dios, descendió del monte con el rostro resplandeciente. El pueblo de Israel no podía fijar sus ojos en él y se cubrió con un velo. Éxodo capítulo 34, versículos del 33 al 35. Ese velo se convirtió en un símbolo de la incapacidad espiritual del hombre separado de Dios para contemplar su gloria. Solo Cristo le podía quitar la ceguera espiritual. Pablo aplica esto a los judíos de su tiempo. Ellos leían la ley y los profetas, pero no podían ver a Cristo por ninguna parte. Tenían las escrituras, pero no el entendimiento espiritual. Por eso vemos que nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos opositores en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 39 al 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mis hermanos, así como el pueblo de Israel leía el Antiguo Testamento y no podían ver a Cristo, asimismo hoy muchos escuchan el Evangelio, pero siguen con el corazón endurecido. Solo cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta en una vida, ese velo es quitado por completo y esa persona puede ver la gloria de Dios, puede tener una relación verdadera con Dios. Cuando esa persona se arrepiente y pone la fe en Jesucristo como Salvador.
Y podemos ver que el nuevo pacto trae salvación en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 15 al 16 continúa diciendo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí Pablo se refiere específicamente a cuando una persona, vuelvo y repito, es salva por la gracia del Señor, ese velo es quitado del corazón. Y el apóstol Pablo usa el mismo lenguaje que usó en el versículo anterior, en el versículo 14. Y esto es evidente, hermanos. Cuando una persona escucha el Evangelio, las buenas noticias, lo escucha, Dios en su soberanía le concede fe salvadora a esa persona. Sus ojos espirituales son abiertos para ver su condición pecaminosa y la belleza y la santidad de Jesucristo. De manera que esa persona ahora puede creer en Jesús como Salvador y sus pecados, todos sus pecados le son perdonados. No algunos, todos sus pecados le son perdonados. Pastor, es que yo no sé, usted no sabe lo que yo hice, hermano. Yo no sé lo que usted hizo, pero yo sí sé que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. No importa en el hueco que usted se encuentre, no importa lo malo que usted haya sido en esta vida. Si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe en Él, dice la palabra de Dios que usted será salvo. Si ustedes recuerdan a los discípulos, en la escuela dominical estuvimos hablando un poquito de eso. Los discípulos camino a Emaús, ellos ya eran cristianos, discípulos de Cristo. Pero sus ojos estaban velados ante la realidad de que Cristo resucitado caminaba y hablaba con ellos. ¿Se acuerdan? En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 26, versículo 16. Imagínense usted, el Señor les había hablado a ellos de todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar, que Él tenía que morir, que tenía que resucitar al tercer día, todo el plan divino. Y ellos todavía no lo habían creído. Y no podían ver ni reconocer a Cristo que caminaba con ellos y hablaba con ellos. Entonces dice que dos de sus discípulos camino a Emaús con ellos. Y dice la palabra de Dios que eso era una aldea que quedaba cerca de Jerusalén. Y dice que ellos estaban tristes y confundidos porque no entendían las Escrituras todavía. En otras palabras, hermanos, ellos tenían un velo todavía sobre sus ojos. Y no fue hasta que Jesús mismo les abrió las Escrituras y les abrió, hermanos, el entendimiento, fue que ellos pudieron entender, pudieron reconocer al Señor y el plan de Dios. Y a mí me encanta la expresión, lea el capítulo 26 del Evangelio de Lucas, cuando dice que no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Ya el Señor les había abierto los ojos y ellos podían en ese momento ya entender. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha abierto el Señor los ojos espirituales? Nos ha quitado ese velo, ¿verdad? Donde nosotros vivíamos en ese pecado, en aquella vida desagradable a Dios. Y ahora podemos ver, y cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestros corazones arden de amor por Él,
arden de amor por su palabra, arden de amor por hacer la voluntad de Él, arden de amor por estar en su presencia, arden de amor por estar con los hermanos juntos. Cosa que antes no queríamos hacer. Mientras el velo permanezca en el corazón de los incrédulos, la Biblia permanecerá oscura y sin vida y sin ningún valor para ellos. Pero cuando una persona es salva por la gracia del Señor, la palabra de Dios se vuelve viva en esa persona, como se volvió en nosotros, ¿verdad? Y ese corazón comienza a arder como ardía el de los discípulos y como arde también en nosotros. Por eso oramos por aquellos que no han conocido esta verdad tan grande. Por eso los invitamos. Por eso hacemos todo lo posible por vivir vidas agradables al Señor, para hacer un testimonio claro y vivo, que nuestras vidas, ¿verdad?, reflejen, prediquen el Evangelio. Yo siempre he dicho que un testimonio tiene más poder que muchas palabras. No estoy diciendo más que el Evangelio, ni la palabra de Dios, pero a veces nosotros podemos decir muchas otras cosas, pero no vivir lo que decimos. Entonces el testimonio de nuestra vida habla. Como nosotros nos comportamos, eso habla a los demás. Por último, el nuevo pacto nos transforma a la imagen de Cristo. Vaya allí a su Biblia de nuevo, por favor, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La libertad de la que habla este versículo es la libertad de la esclavitud, de la muerte eterna, del pecado y del esfuerzo inútil de obedecer la ley de Dios por nuestros propios esfuerzos. Nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu, trae libertad de esa esclavitud. Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, «Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». La verdadera libertad, hermanos y amigos, se encuentra en obedecer a Dios y no en vivir una vida o un estilo de vida contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que una persona es esclava del pecado hasta que el Señor viene y lo liberta. La verdadera libertad viene cuando nosotros obedecemos al Señor y no en vivir un estilo de vida de pecado. Gálatas capítulo 5 versículo 13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay muchas veces que yo he escuchado, y muchas personas sinceramente de corazón, con ese temor a Dios sincero, dicen: bueno, pero
ustedes predican que la salvación nunca se pierde. Eso no le da una licencia a las personas para pecar. Hermano, hace años que yo creo eso. Y lo que me ha dado a mí es más seguridad y más paz y más deseo de servir a mi Señor y de consagrarme cada día más a Él. En cambio, si yo estoy pensando que no es bíblico, que yo puedo perder mi salvación, entonces yo hago la pregunta: ¿qué pecado dice la palabra de Dios, en qué parte, que yo no lo he visto, me hace a mí que yo pierda la salvación? O sea, ¿dónde está el nivel o la regla que me dice a mí que yo puedo perder mi salvación? Yo lo que he visto que el resultado de pensar de esa manera es caminar en temor y no en un Dios de amor y de misericordia que te salvó. Un Dios que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Un Dios que me dice en su palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Que me dice en su palabra, en la carta a los Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, desnudez, peligro. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, termina el apóstol diciendo. Entonces la seguridad que nosotros tenemos no es una licencia para pecar. Yo creo que aquel que piensa que es salvo y sale de estas puertas y vive como quiere, es que no ha entendido, no ha nacido verdaderamente de nuevo. Cuando yo puedo entender, cuando el Señor me abre a mí el entendimiento y yo puedo entender, ¿verdad?, mi salvación, y puedo entender que mi salvación es segura, y puedo entender lo grande y el costo de la salvación, el sacrificio tan enorme que hizo el Señor por mí, entonces yo ando, y que la salvación no depende de mí, entonces yo ando con humildad, con seguridad, con amor, con reverencia. Una persona que no sienta eso es que verdaderamente nunca ha sido salva. Tal vez cree que es salva y vive ese estilo de vida simplemente porque hizo una oración o porque pasó al frente o lo que sea, o le dijeron: mira, repite esta oración y ya eres salvo. No, hermano, no. Es que una vida transformada por el poder de Dios se manifiesta completamente en un estilo de vida. Es que, hermano, mire, una persona que está convertida verdaderamente a Dios le duele pecar. Te duele pecar. Te duele ofender a Dios. Tú entiendes bien que tú fuiste llamado por Dios a vivir una vida santa, no perfecta, pero sí santa, que agrade a Dios. Hermanos, Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La obra poderosa de regeneración en nuestras vidas nos habilita para vivir vidas santas y puras que agraden a Dios y prediquen el Evangelio al mundo. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Qué hermoso. El fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Mientras estemos en esta tierra y a medida que nos consagremos a Dios y a su palabra, hermanos, seremos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esto se le llama el proceso de la santificación progresiva. La santificación es un proceso de toda la vida. El Señor nos salva y comienza ese proceso que el Espíritu Santo lo va haciendo en nosotros. Por eso usted ve que cuando el Señor lo salvó, habían cositas que a usted le gustaban antes y a usted ahora no le gustan. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Yo estoy rechazando. ¿Por qué yo rechazo ciertas andanzas en las cuales yo estaba? O ciertos sitios donde yo estaba, o hacer ciertas cosas, o ver ciertas cosas. Ahora yo las rechazo, es algo como natural en mí que yo lo rechazo. Hermano, es que usted es una nueva creación. Pastor, pero es que yo me veo en el espejo y me veo igualito, me veo igualita. Sí, mi hermano, usted se ve igual. Pero la palabra habla del hombre espiritual, ¿verdad? Hay una creación nueva. Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es una nueva criatura. Y mire lo tremendo. Usted nunca, jamás va a ser igual que lo que era antes. Por eso es que la salvación no se pierde, mi hermano. Es que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Dice la palabra que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. No, esto lo va a dejar por la mitad. No. El Señor nos salva. El Señor nos falla. La salvación del Señor es de principio a fin. Es de Él. La salvación es del Señor, de principio hasta el fin. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nuestro Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como las ramas no pueden producir frutos en sí mismas, sino que dependen de la savia de la vid, de la misma manera los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, que somos transformados, ¿verdad? Dependemos del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Dependemos del Señor totalmente. Nuestra transformación nunca proviene de nuestros esfuerzos humanos separados de Dios, sino de la unión vital y necesaria de Cristo. El propósito principal, mis hermanos, del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo, y eso es un proceso que muchas veces duele, incomoda. Señor, pero yo no sé por qué a mí me pasó esto, me está pasando esto. Yo creo que el Señor a mí ya me abandonó. No, mi hermano. El Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca ha prometido que no vas a sufrir, que vas a andar en alfombra roja, que vas a tener todo, que todas tus necesidades y todo, lujos, vas a tener todo. No, mi hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
Vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar alegrías, va a haber gozo, va a haber tristeza. Y el Espíritu Santo trabajando en nosotros y permitiendo el Señor en su soberanía, que te dice, Señor, pero yo no sé por qué a este hermano le pasa esto y a mí me pasa otra cosa diferente. Hermano, Dios tiene un propósito con cada uno diferente. Dios nos va a usar en cosas diferentes en esta vida. No nos podemos comparar con los otros hermanos. Ahora, usted sí va a estar en el mismo sitio que va a estar su hermano, en el cielo. Y usted es un hijo y una hija de Dios también, igual que su hermano. Y lo más grande que usted tiene que tener es esa seguridad de que usted está en las manos de un Padre amoroso que lo ama, que la ama. Y que siempre todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y esos somos nosotros los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Quisiera finalizar con un par de aplicaciones. Para la iglesia, el nuevo pacto en el que nosotros vivimos, hermanos, es esperanzador. Nuestra patria celestial es segura. Grábese eso en su cabeza. Mi patria celestial es segura. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, usted es de Cuba, usted es de Venezuela o de Colombia o de cualquier país, México, ¿verdad? Usted nació en esa nación. Y nada de lo que suceda aquí le va a quitar que usted es cubano, que usted es colombiano, que usted es mexicano, nada, ¿verdad? Nada. Bueno, así mismo, hermano, nada a usted le va a quitar que usted es un hijo y una hija de Dios y que usted va al cielo y que esa es su patria, segura. Por eso, hermanos, no podemos andar cabizbajos o apagados como los incrédulos que no tienen a Dios. Ahora, te va a decir, no, pastor, entonces el súper cristiano voy a ser. No. Yo siempre digo que se vale. Es válido tener momentos de tristeza, hay momentos de depresión, hay momentos de tristeza, pero no se quede ahí. No se quede ahí porque usted tiene esperanza. No podemos nosotros quedarnos ahí como los incrédulos, que no tienen a Dios. No, nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos fortalece. Tenemos esperanza, por eso debemos meditar en la palabra de Dios, ser llenos de la palabra de Dios. De esa manera somos llenos del Espíritu. Cuando meditamos en su palabra, cuando estamos en oración, somos llenos del Espíritu Santo. Número 2, hermanos, todos estamos en el proceso de la santificación. Esto es muy importante. El Espíritu nos está moldeando para que nos parezcamos a Cristo, más a Cristo. No a los futbolistas, no a los artistas, nada de eso, no, a Cristo. Y en ese proceso vamos a cometer errores y a veces, oiga bien, horrores. No solamente errores, sino horrores. Pero eso no nos debe desanimar, hermanos. Más bien debemos reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y aprender de esos errores para otra vez no caer en ellos. A los amigos y amigas que nos visitan. Tal vez no entiendes mucho de lo que hemos hablado en cuanto al velo, en cuanto a los pactos y todo eso. Pero como Dios nos ha enseñado en su palabra, una persona no puede entender las cosas espirituales hasta que Dios regenere su corazón y abra sus ojos a estas verdades tan grandes. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ese eres tú. No hay casualidades para Dios. Si estás aquí escuchando el Evangelio, es porque Dios te está dando una oportunidad. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. Escuche bien esto. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, hablando de los vivos, y cree en mí, en Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto en esta tarde? Yo espero que sí. Vamos a orar. Padre, primeramente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de escucharla. Gracias por la comunión de tu Santo Espíritu. Señor, en este momento te quiero rogar por los amigos que están aquí presentes. Pedimos, Señor, que tú les concedas el milagro de la salvación. Que tú cambies sus vidas, Señor, en este momento y transformes sus corazones y traigas sobre ellos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, por nosotros, tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar con la seguridad y la confianza, Señor, de que estamos en tus manos y que nada ni nadie podrá arrebatarnos de ellas. Fortalécenos, Señor, para predicar y vivir esta palabra tuya, esta enseñanza que nos has dado hoy, Padre mío. Y a pesar de nuestros errores, y a pesar, Señor, de nuestras caídas, pedimos, Señor, que nos perdones y nos ayudes a seguir adelante, agradándote, Señor, no en algunas cosas, sino en todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.